Bienvenido a la iglesia Revive. Mi nombre es Fede Romero y soy parte del equipo pastoral aquí en Revive y también el pastor de nuestro campo en el monte. Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segundo mensaje de nuestra serie Encuentros en el Camino. Y en este mensaje quiero yo presentarte a una persona que creo que con la cual todos nos podemos relacionar. Y antes de eso quiero hacerte unas preguntas. ¿Alguna vez te has comprometido tú con Dios de servirle a Él, darle toda tu devoción, vivir consagrado para Él? Solo para que luego algo acontezca y el viejo tú salga, tú dices cosas que no querías decir, haces cosas que no querías hacer. Quizás tú le has prometido a Dios consagrarte y vivir una vida santa para Él. Pero luego aquella cosa que tú prometiste nunca hacer o aquella persona que tú prometiste nunca volver, caíste en eso. Y quizás te estás escuchando esas voces que te dicen, tú nunca vas a honrar al Señor con tu vida. O quizás has pasado algunas cosas buenas con Dios. Has tenido buenas experiencias con Él, en su iglesia o donde quiera. Pero quizás cuando vienen los momentos difíciles, te sientes tan apartado de Él. Eso es también lo que pasaron los discípulos de Jesús. En particular, aquel discípulo que se llamaba Pedro. La Biblia dice que Jesús, al comenzar su ministerio, caminaba por el mar de Galilea y Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban ellos echando la red al lago, pues eran pescadores. Jesús les dice, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Mire, Pedro era un pescador, pero fue llamado a dejar su vocación, su trabajo y seguir a Jesús. Por 3 años Pedro camina con Jesús, aprende de Jesús, come con Jesús, ministra con Jesús y vive con Jesús. Él tenía momentos muy interesantes, muy buenos, también mixteados con momentos no tan interesantes. Pedro famosamente era la única persona, aparte de Jesús, de caminar sobre el agua, solo para encontrarse segundos después, ahogándose en el agua, pidiéndole a Jesús que lo salve. Pedro era un hombre que tenía mucha valentía, mucho coraje también. Una noche los discípulos menos Judas estaban en el jardín de Getsemaní orando y vienen los soldados para arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? La Biblia dice nosotros en Juan, dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oveja derecha. Pedro era tremendo, muy tremendo. Pedro tenía el privilegio de que Jesús hablara directamente a su vida. Jesús le profetizó y le dijo, también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué profecía, ¿no? Que Jesús le dice a Pedro, toma, te doy las llaves del reino. Espiritualmente hablando, me imagino que a Pedro, escuchando esta profecía de Jesús, se llena un poquito más de ego, ¿no? Jesús también profetiza a Pedro y le dice a Pedro que Pedro lo iba a abandonar y que Pedro lo iba a negar a él 3 veces. Pero Pedro, siendo Pedro, dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba diciendo, si todos esos cobardes te dejan, yo nunca te dejaré. Pedro es muy similar a muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos devoción y le decimos, Jesús, yo nunca te dejaré, siempre confiaré en ti, tú serás mi refugio en momentos difíciles. Quizás nosotros venimos con nuestra devoción los domingos a la iglesia a sentir la presencia del Señor, a que Él nos hable y nos llenamos, pero lunes al sábado no demostramos nuestra devoción a Jesús.
Pedro, caminando con Jesús, fue testigo de tantos milagros. Él hizo que el cojo caminara, que el sordo oyera, que el mudo pudiese hablar, que el ciego pudiera ver. Pedro vio cómo Jesús resucitó a los muertos. Pedro fue testigo de eso, pero mucho más. Pedro fue testigo de cómo Jesús mostró amor a quienes no lo amaban a él. Cómo Jesús perdonó a aquellos que no merecían perdón. Y cómo Jesús extendió su gracia a aquellos que no lo merecían. Un hombre sabio una vez dijo: no se te olvide en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Pero a veces la oscuridad desciende tan pesada, de una manera tan pesada, y a veces no nos podemos acordar de la luz. Y de tal forma le pasó a Pedro. Mientras ellos estaban cenando, mientras ellos tenían la última cena, como lo dice la Biblia, Jesús hace esta declaración y se la hace a toda la iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese momento yo me imagino que todos los discípulos dijeron amén. Pero al terminar esa noche, después que Jesús fue arrestado, después que Jesús fue golpeado, condenado a morir en la cruz, los 11 discípulos que quedaron habían perdido su valentía. Y en la cena nos encontramos nosotros, después que Jesús es arrestado, que Pedro lo niega. Y quiero que usted vea los detalles de esta historia. Dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendían una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de lo que estás hablando, contesta Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo, y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Hay ciertas cosas que nos acuerdan a nosotros en qué hemos puesto nuestra fe, en qué hemos puesto nuestra confianza. Cuando Jesús mira a Pedro en ese momento, Pedro se acuerda de la promesa que le hace a Jesús: nunca te dejaré, yo nunca te voy a abandonar. Aunque tenga que ir a la cárcel o tenga que morir, yo no te dejaré. Mas sin embargo, en ese momento, él tiene los ojos fijos sobre los ojos de Jesús y se acuerda que él lo ha traicionado, que él lo ha negado. Pero por un momento quiero hacer pausa y quiero preguntar, porque mi imaginación funciona de esta forma. Cuando Jesús mira a Pedro y Pedro mira a Jesús, después de que Pedro lo niega 3 veces, me pregunto yo: ¿qué mirada le habrá dado Jesús? ¿Le habrá dado una mirada de condenación, de enojo? ¿Qué habrá sentido Pedro al ver la mirada de Jesús? Mira, porque Pedro tenía fe. Tienes que tener fe para poder caminar sobre el agua. Tienes que tener fe para poder declarar cosas que otros no declaran de Jesús. Tienes que tener fe para dejar tu vocación, tu trabajo y seguir a Jesús fielmente por 3 años. Pedro tenía fe, pero en este momento nos damos cuenta que la fe que tenía Pedro era que él tenía fe en sí mismo. Pues él es el protagonista de su declaración cuando él dice: si todos te abandonan, yo no te dejaré. Es decir, Pedro tenía mucha fe en sí mismo. Y quizás tú te encuentras de esa forma. Tú te encuentras en este momento acordándote de las palabras que tú dijiste: Señor, yo no le temo a nada. Pero en este momento tú sientes tanto temor y no lo has compartido con nadie. O quizás tú le has prometido a tu familia de protegerlos, de siempre proveer. Y ahorita en esta escasez, en este caos, quizás tú te encuentras bien asustado, lleno de temor, porque no tienes cómo cumplir
con tus promesas. O quizás en este momento tú te sientes tan culpable de no poder proveer como tú quisieras proveer, no haber aguardado un poquito, no haber planeado, no haber preparado las cosas bien. Quizás en este momento tú te sientes fuera de orden, con mucho temor. O quizás tú te has prometido a ti mismo de regresar a los caminos de Dios, pero nunca lo has hecho. Y en este momento, cuando quizás más quisieras tú estar congregado en un edificio, en una iglesia, no lo puedes estar. Y quizás tú tienes miedo de alzar tus ojos a los cielos porque sientes que Jesús te está viendo desde allá. Me pregunto yo, la mirada que Pedro y Jesús tenían, ¿cómo fue? Cuando yo estaba en el 4º grado, fui seleccionado a ser parte de un equipo especial de fútbol, donde este equipo iba a competir con otras escuelas el fin de semana. Y yo nunca había sido seleccionado para nada, así que yo estaba súper feliz. Y llegué a la casa, le conté a mi familia y le conté a mis padres, pero también necesitaba zapatos para jugar fútbol. Mis papás, como muchos saben, no éramos tan pobres, pero no teníamos mucho también. Unos años eran buenos y otros años no tan buenos. Mi papá trabajaba de 5 de la mañana a 5 de la tarde como jardinero. Y después de eso venía a la casa, se bañaba porque también era pastor. Mi papá proveía alimentos en nuestras mesas y un techo sobre nosotros. Pero como pastor, mi papá era muy generoso. Yo miré muchas veces cómo él le ayudaba a las personas financieramente cuando ellos estaban en momentos de escasez. Aprendimos a ser agradecidos por todo, a no pedir ningún lujo, porque la realidad era que se nos era proveído todo lo que necesitábamos, pero más de allá era innecesario. Y es por eso que nosotros también cuidábamos y guardábamos las cosas, porque no sabíamos cuándo las podíamos reemplazar si las perdíamos. Pero en esta ocasión todos estábamos tan felices que yo había sido seleccionado a este equipo, de que mi papá me llevó a comprar zapatos de fútbol nuevecitos. Y me compró zapatos caros en esta ocasión. Yo estaba tan contento por ellos. Llegó el día del torneo. Y cuando jugamos con mis compañeros el torneo, jugamos tan bien, ganamos todos los partidos, que nos dio a nosotros la oportunidad de regresar el siguiente día a jugar más partidos. Yéndonos a la casa, estaba yo en el carro con mi papá y él me estaba aconsejando. Él me estaba aconsejando y me estaba diciendo a mí, ¿verdad?, lo que había hecho bien, cómo nuestro entrenador era muy inteligente y cómo los compañeros estaban divirtiendo y cuánto él se había divertido viéndome a mí jugar este partido. Pero minutos en el camino, me acuerdo yo instantáneamente que se me olvidaron mis zapatos nuevos en el parque. Mi papá da la vuelta en la calle y regresamos nosotros al parque y nos separamos. Por 2 horas estábamos buscando los zapatos nuevos que había dejado yo. Le pregunté a todo mundo, busqué en todo lugar, bajo cada banca, detrás de cada árbol, pero después de 2 horas no encontré nada. Cuando comencé a caminar al carro, me sentía yo tan culpable, me sentía yo tan mal, porque había perdido unos zapatos caros. Ni me quise sentar en el asiento de pasajero, es más, me senté en el asiento de atrás, directamente atrás del asiento del conductor, porque yo no quería estar a la par de mi papá, porque tenía mucho temor y tenía mucha pena por haber perdido los zapatos. Pero lo que yo no sabía es que cuando tú te sientas atrás del conductor, tú y el conductor se pueden ver por el espejo de retroceso. Y cuando yo noté eso, ya estábamos en camino, entonces yo evitaba ver el espejo, porque no quería que mientras yo lo miraba a él me pudiera ver a mí y comenzáramos a hablar. Y me sentí tan mal, dije yo, ahorita que llegamos a la casa me va a regañar, ahorita que llegamos a la casa quizás me va a castigar, ya estuvo, ya nunca más me va a comprar algo a mí, porque no cuidé lo que él me compró. Y él me pregunta, Freddy, ¿a qué horas es el partido del día de mañana? Y le digo, es a las 9, papá, pero está bien, no voy a ir. Y en ese momento yo miro al espejo y veo que él me está viendo a mí. Yo tengo lágrimas en mis ojos porque yo quiero pedir disculpas, quiero decirle, perdóname por haber perdido algo tan caro. Mi papá me mira a mí y me dice,
¿Cómo que no vas a jugar? Ahorita vamos a ir a comprar zapatos nuevos para que no te pierdas el partido de mañana. Fuimos a comprar zapatos nuevos y quise comprar unos zapatos baratos, me compró los mismos. Llegamos a la casa y yo estaba un poco confundido de cómo él no me regañó, cómo no fui castigado, aunque yo merecía ser castigado. En ese momento, cuando yo vi la mirada de mi papá, yo no miré la mirada de una persona que me iba a condenar, sino miré la mirada de compasión. Alguien que tuvo misericordia de mí y que me mostró gracia. Cuando Jesús mira a Pedro y Pedro mira a Jesús después de haberlo negado 3 veces, es una mirada de perdón. Es una mirada que le dice a Pedro: Pedro, no se te olvide que he orado por ti. Satanás, el enemigo, pidió tu alma, pero yo he orado que tu fe no falle. Yo no sé a dónde tú te encuentras en este momento. Quizás tú te sientes tan apenado, tan avergonzado de haberle fracasado, de haber fallado en los caminos de Dios. Y quizás no quieres alzar tus ojos a los cielos porque sientes que Dios te está viendo con una mirada de condenación. Eso no es cierto. Cuando Jesús mira a Pedro, lo está viendo con ojos de gracia. No se te olvide en la oscuridad lo que has aprendido en la luz. Muchos aprendemos nosotros de nuestros errores. Y Pedro en este momento lo aprendió. Pero no lo aprendió porque él fue inteligente. No lo aprendió porque Pedro era una persona tan sabia, sino aprendió esta lección porque Jesús le mostró amor, misericordia y gracia. Todo esto tiene que ver con perspectiva, porque en la oscuridad la fe de la luz se les fue. Pero Pedro en unos 2 días iba a ver la luz que nosotros llamamos Pascua. En ese día Pedro iba a reconocer que no había ninguna tiniebla, ninguna oscuridad tan grande para Dios. Él aprendió a poder juzgar el presente por medio del futuro. Mire, Pedro, por medio de la Pascua y la resurrección de Jesús y el perdón de Jesús y un nuevo encuentro con Jesús, un hombre que tuvo un momento de cobardía, ahora él está predicándole a todo el mundo, tal como Jesús declaró que lo iba a hacer. En unas semanas la iglesia de Jesús no solamente revive, pero sino toda la iglesia a través del mundo vamos a celebrar 2 días que nosotros decimos son festivos, son días feriados. En inglés se le llama Good Friday o en español Viernes Santo, y el domingo le llamamos Easter o Pascua. Pero la razón por la cual nosotros en inglés le llamamos al viernes Good Friday es por lo que sabemos, por lo que pasó el domingo. Jesús resucitó. Pero para Pedro no me imagino que no era tan good. Me imagino que ese viernes no era tan bueno. Me imagino que para Pedro ese viernes era tan oscuro, tan pesado, tan llenos de tinieblas. Pero Pedro, después de la resurrección, puede reconocer de que él puede juzgar el presente por las promesas que Jesús ha hecho en nosotros. Y en este momento, aunque tú no lo creas, aunque se vea tan pesado, tan oscuro la situación, en algún punto nosotros vamos a poder llamar a esta fase de lo que estamos pasando algo bueno. Porque no solamente vamos a aprender de nosotros, pero también vamos a ver la fidelidad de Dios. Vamos a ver su grandeza. Vamos a ver su provisión. Vamos a ver sus milagros en este momento en nuestras vidas. Y no porque la merecemos, sino porque Dios es tan bueno. Después de la resurrección, Dios se le aparece a unas mujeres en Marcos capítulo 16 y le dice a ellas: vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Es tan lindo no saber que Pedro no fue excluido, que Jesús no dijo: ya no quiero que Pedro sea parte del equipo, sino como mi papá me dijo: yo quiero que juegues el día de mañana. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, yo quiero que tú seas parte de nuestro plan. Yo quiero que tú seas parte de nuestro equipo. Y déjame decirte, donde tú te encuentras en este momento, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas fracasado, cómo tú le hayas fallado a Dios, a tu familia, a tus empleados, a tu compañía. Yo quiero que tú sepas muy bien que Dios quiere que tú sigas siendo parte de su equipo. Romanos 8 nos dice a nosotros muy bien que el Espíritu mismo en nuestra debilidad, el Espíritu ora, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Mientras Pedro estaba desilusionado y avergonzado y lleno de pena, llorando amargamente por haber traicionado a Jesús, yo me imagino que Jesús, rumbo a la cruz, hizo una oración especial por Pedro. Quizás dijo: papá, Padre, sosténlo, que se aguante 2 días para ver la resurrección y las promesas en su vida ser cumplidas. Fue tanto la fe que Pedro puso entonces en Jesús, que la Biblia dice en Hechos que bajo la unción del Espíritu Santo, Pedro predica el Evangelio y 3 almas se dan a Jesús en fe en una sola vez. Quizás tú sientes que tus fracasos son tan grandes. Déjame decirte en este momento que tus mejores días están por delante. Tus mejores días están por delante. El salmista David escribió el Salmo 23 y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No se te olvide en la oscuridad lo que has aprendido en la luz. Y nosotros en Revive te hemos enseñado a orar. Te hemos enseñado a no hacer la vida solo. Te hemos enseñado a conectarte con otros y a conectarte con el Espíritu Santo y estar siempre con Jesús. En este momento yo quiero darte la oportunidad. Yo quiero darte la oportunidad de conocer a ese Salvador que en este momento se está mirando a ti. Y pido que tú levantes tus ojos espirituales y que lo mires a Él. Te quiere ver para que tú veas sus ojos de gracia, sus ojos de amor. Donde quiera que tú estés, cierra tus ojos y quiero que tengas esa oportunidad de conocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida. Y le: Señor Jesús, gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por ver mucho más allá de mis fracasos. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. En este momento pido que tú seas el Señor de mi vida. Te doy mi vida, te entrego mi vida. Sálvame de mis pecados, sálvame de esa situación. Y prometo vivir por ti, porque tú me sostienes a mí. Amén. Acuérdate de estarte conectado con nosotros. Donde quiera que tú te encuentres en el camino, Jesús está listo para tener un encuentro contigo. Dios te bendiga.